Hemos dejado para presentar en este último programa del año una entrevista que nos prestigia, nos llena de alegría, nos da mucho placer haber podido tener este diálogo con una de las escritoras más importantes de este último tiempo aquí en Córdoba, que es la querida Tere Andrueto. Vino al estudio, estuvimos charlando con ella largamente y hemos preparado una síntesis de esa charla en los próximos 2 bloques que queremos compartir con ustedes y queremos que sea parte de este cierre del 2019, un año que nos ha deparado muchísimas alegrías, entre ellas la presencia de la Tere aquí en el estudio. Para nosotros, para nuestro sistema educativo, la academia, la alta cultura y la cultura popular, esta lengua en la que aquí hablo siempre ha sido la lengua castellana. Así llegó a América con la conquista y con la iglesia, la lengua de Castilla, y fue esa lengua, y no otras que se hablaban o se hablan en España, la que se impuso no sin dolor, no sin lucha, no sin resistencia sobre las lenguas originarias. Esto nos lleva a preguntarnos de quién es la lengua, quién le da nombre y quiénes reconocen su lengua en ese nombre. Muchas veces me ha pasado así, como no dimensionar del todo la potencia que puede tener algo, un acto que uno hace hacia otro. Yo le he dicho otras veces, soy una escritora, he probado en distintos géneros, bueno, pero yo sobre todo me considero una trabajadora de la cultura, ¿no? Y creo que también así soy vista, más allá del tema de la escritura misma, porque paralelo a la escritura, o antes o después, he dado talleres, he hecho formación de maestros, de docentes. Me siento siempre en deuda con mi comunidad, entonces y siempre he tratado de que también algo de lo que yo hago vaya hacia los otros. Cuando me invitaron a leer, a cerrar el Congreso, me invitó en persona Luis García Montero, que es el actual director del Instituto Cervantes. Él me conocía, nos conocíamos un poco, no mucho, porque habíamos coincidido, él es poeta, habíamos coincidido en un par de ocasiones leyendo, compartiendo una mesa de lectura de poemas en 2 lugares distintos. Y primero dije que no, él insistió, hubo otra ocasión, dudé, también yo salía de una cirugía, dudé y finalmente en un tercer pedido más formal, me tomé un tiempo para pensarlo, hice algunas consultas y decidí que sí. Yo le advertí a él que de participar, en mi opinión, mi pensamiento era un pensamiento disidente con respecto al Congreso. Él me dijo que les hacía falta abrir, que estaba bien, o sea, no discutió eso, y yo me sentí libre, nadie me pidió el texto antes, debo decirlo, y yo sentí que a quien yo servía, mi señor, por decir, era la comunidad hablante, ¿no? Y entonces desde ese lugar hablé, desde el lugar de un escritor, que siempre es un lugar de disenso con la norma, es un lugar desobediente, en el sentido de que en esa desobediencia se va, esa desobediencia, digamos, a lo, ¿cómo diría?, a lo más estructurado, a lo más formal, a lo más ortodoxo de la lengua, que es una desobediencia a eso y a la vez una obediencia a las múltiples voces que circulan en una comunidad. Ahí está como lo más vital de la lengua y también ahí está como el oído del escritor, ¿no? Entonces, era desde ese lugar por una parte y después desde un lugar de afinidad, digamos, con mi comunidad hablante,
que es latinoamericana, no es un castellano no español, sino latinoamericano, dentro de lo latinoamericano es argentino y dentro de lo argentino explorado en distintas formas de nuestras hablas, ¿no? Entonces, bueno, yo hablé desde ahí, sabía, porque digamos tengo mucha conciencia de eso, sabía que era un posicionamiento político lo que yo iba a hacer de las políticas de la lengua, pero la verdad que no imaginé tanta repercusión, porque sabes que, como me dijo una vez después de eso, un muchacho que había sido alumno de mis talleres, en realidad de estas cosas te he escuchado hablar en los talleres muchas veces, o sea, forma parte de mi pensamiento y demás, lo que pasa es que una cosa es decirlo en un grupo pequeño y otra cosa es decirlo en un espacio con mucho público, aunque yo también había hablado de los problemas de la lengua en un congreso en Bogotá. Y otra cosa es, que creo que es eso, decirlo, como me dijo Luis García Montero, en la casa del otro. En un extremo está la norma, está la ley, está, digamos, la estructura más conservadora. Y en el otro extremo están las singularidades. Y bueno, cada hablante, cada persona que usa la lengua, o sea, todos, nos movemos en algún espectro, en una tensión entre uno y otro extremo. Y a la vez, cada uno de nosotros usa, digamos, se detiene en algunos de esos tramos para distintas cosas, porque todos usamos la lengua de diversas maneras, o sea, yo si voy a pedir un trabajo hago un uso, si hago una carta formal de, qué sé yo, hago otro uso, si estoy hablando con mis amigos será otro. Bueno, hay muchos usos de la lengua al mismo tiempo, no es que unos usan una cosa y otros otra, podemos navegar por ese océano. Y bueno, eso es muy interesante, ¿no? Ahora, un escritor siempre atiende ni siquiera al habla, sino a las hablas, a las múltiples hablas que una comunidad hablante tiene, o sea, al fervor de la transformación permanente que una lengua va haciendo, ¿no? Es fuertemente político ese uso, pero además, cuando uno es ya desde el lugar más propio de un escritor, cuando uno escribe y le da la palabra a un personaje o más aún a un narrador para que cuente una historia, a través de las palabras, el lector, a través de las palabras que ese narrador o ese personaje usa, el lector tiene que imaginarlo todo, y uno cuando escucha hablar a otro en la vida sabe la formación que tiene, el lugar de donde proviene, el sector social, un poco de su pasado, la edad, no sé, muchas cosas se pueden saber a través de lo que la persona habla, ¿no? Y eso, bueno, para la literatura es súper interesante porque, bueno, eso es lo que permite que el lector, leyendo una cosa, infiera otras, se sumerja en un universo del que ve apenas la punta del iceberg. Es esa puerta, el camino para empezar. Alguien se acerca y pretende aunque sea entrar. Si lo dejas. Cierta pretensión de uniformidad, la homogenización que destruye lo singular o lo invisibiliza, el modo en que se ilumina la propia lengua al ver cómo toma caminos diversos, todo eso borrado, dice la cordobesa Eugenia Almeida, porque el castellano de esta América es un conjunto de variables mestizadas por pueblos originarios, aportes árabes, africanos, europeos y asiáticos que esclavizados, sometidos, aceptados o bienvenidos impregnaron nuestros modos de decir y de pensar. Estoy cerrando, está ya en proceso de edición, un libro. Yo hago unas crónicas por la radio los días viernes, en un programa de radio en la FM de Universidad, y va a salir un libro de esas crónicas, no de todas, sino de algunas que he seleccionado a lo largo de estos años. Va a salir en Random el año próximo. Tenemos un libro con Ediciones La Terraza, que es un poco
el centro de la convocatoria de hoy, de la invitación de hoy, porque es un libro, bueno, que se va a llamar Ecos de la Lengua y que tiene que ver con ese discurso en el Congreso de la Lengua y una cantidad de derivas que eso provocó en los editores de La Terraza, así que, los queridos editores de La Terraza, así que eso es algo que está en marcha. Y luego estoy escribiendo una novela, mejor dicho, está detenida y espero retomarla un poquito en el verano. Estuve leyendo también una novela de Mano Ojeda que se llama Vikinga Bonsai, que hasta donde yo sé es de las primeras ficciones en lenguaje inclusivo y que funciona, bueno, como una experimentación, pero interesante porque abre toda una brecha con eso. Bueno, yo creo es un posicionamiento político un posicionamiento fuertemente político del movimiento de mujeres, y eso es muy importante, y es el modo en que la lengua se defiende, en este caso, de lo que podrían ser la impronta patriarcal, ¿no es cierto? Se defiende marcando una diferencia. O sea, yo creo que no tiene una razón, no tiene tanto una razón técnica, morfológica, gramatical y demás, sino sobre todo una razón política, una bandera política, y como tal es que ahí está, me parece, su valor. Luego hay que dejarla andar, como está sucediendo, cada vez se utiliza más, cada vez aparecen más instituciones que están diciendo, bueno, que la incluyen, como las universidades la están incluyendo. Todavía no es, creo yo, inclusivo de toda la comunidad hablante, ni tampoco se puede pretender eso solo en el andar se va a ir viendo, creo yo, la pregnación que eso puede tener en el universo de la lengua. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay muchas inclusiones de muchos tipos, no solamente la inclusión de género, muchas demandas de inclusiones de todo tipo, y bueno, es un fenómeno que todavía es, aunque no exclusivamente, fuertemente urbano, fuertemente de sectores medios, fuertemente de sectores jóvenes. Habría que ver qué pasa en comunidades rurales muy alejadas, pero bueno, lo que yo veo es algo que se va extendiendo, ¿no? Y que es muy interesante, sobre todo es muy interesante como bandera política, ¿no? Eso me parece muy importante. Y bueno, como te digo, leo esta experiencia llevada a la literatura. Ojeda encuentra un artilugio interesante porque ella es como que imagina sitúa su novela en un momento en que ya todo el mundo habla, porque hay que encontrar una manera de que eso no sea hay que encontrar una manera de que eso entre en la ficción de una manera verosímil y qué sé yo. Bueno, ella me parece muy interesante la novela. Todavía estaría como ahí un poco en lo que aporta como exploración, ¿no? Habría que ver qué pasa, qué sigue pasando. Yo creo que se va a extender cada vez más, yo también lo veo con mucho interés. Hace poco leí un libro, ahora no me acuerdo cómo se llama, es una discusión entre un especialista que vive en Canadá y Beatriz Sarlo. No te puedo transmitir ahora el nombre de él. Es la edición de una conversación entre los dos sobre el lenguaje inclusivo. Y bueno, me interesó mucho lo que él decía, la cantidad de cosas que él dice justamente en relación a los tecnicismos de la lengua, sí o no. Como que acá estamos en otro plano, es otra la razón por la que se ha echado a andar el lenguaje inclusivo. No es una razón, porque Sarlo, que están bastante débiles sus argumentos ahí en ese libro, en esa conversación. Me parece que queda muy por debajo de las cuestiones que él va diciendo. Ella dice, él lo compara con el uso del subjuntivo, con el tú o el vos. Él la corre todo el tiempo y corre la problemática de ahí. Yo creo que tiene razón. O sea, el uso de la E, que primero fue la X o la arroba o qué sé yo, y que la E representa como un salto cualitativo porque se puede pronunciar, ¿no? Él dice que eso, no es algo que se debe a una necesidad morfológica o a
una cuestión que tenga que ver con la estructura misma de la lengua, como puede ser el uso del vos en lugar del tú, o si el subjuntivo, el pretérito perfecto del subjuntivo se usa o no se usa, sino que tiene que ver con cuestiones ideológicas, con cuestiones políticas, y que bueno, que desde ahí hay que verlo, ¿no? Cuando escribí el texto de cierre del Congreso, tomé una frase de una escritora colombiana, se llama Carolina Sanín. Él dice, bueno, la lengua es mía y no solo mía, y ese es un punto muy interesante, ¿no? Es la tensión, como vos decías, entre la singularidad y lo social, o sea, la posibilidad de ser comprendido por otros. O sea, la singularidad en el uso de la lengua, ahí reside toda la riqueza, pero claro, esa singularidad tiene un tope, es la posibilidad de ser entendido por el otro, ¿no? Y ahí, en ese punto avanza. Claro que el ser entendido por el otro, al principio puede tener este límite y luego se puede ir ampliando esa frontera, ¿no? Si no la ves, si no crees